Escucha bien, hay un manantial precioso en tu vida que está santo, que no debes permitir que se ponga turbio, que no debes de permitir que se manche, que se contamine. Tú tienes un corazón recto, pero si tu rectitud la asocias aún y te rindes y te doblas ante la perversidad, se va a manchar tu manantial y vas a sufrir mucho en tu interior, y Dios no quiere eso. Lean conmigo el título de esta meditación, de este mensaje. Fuerte, por favor. Cómplices para vida o para muerte. Más fuerte, por favor. No voy a dar una definición de qué es un cómplice, más bien creo que nos ayuda a entender algunos sinónimos. Un cómplice es un colaborador, es alguien que es partícipe, copartícipe, coautor, un compinche, un secuaz o un ayudista. Entonces tenemos que entender que en nuestra vida, la vida no está diseñada para andar solos, pero la sabiduría nos fue dada para saber con quién nos relacionamos. Tenemos que entenderlo. Y escuchen muy bien, en la vida nos vamos a hacer cómplices o para vida o para muerte de personas, y debemos de ser muy cuidadosos en ello. En Ezequiel 13:19, en la palabra de Dios para todos en esta versión dice: con sus mentiras han hecho que mi pueblo me profane. Lo hacen por unos cuantos granos de trigo y unas cuantas piezas de pan, y así matan a los que no merecían morir y dejan vivir a los que no merecían vivir. No merecían vivir. Es increíble cómo este versículo nos habla de la capacidad que tenemos. Nuestros corazones tienen el poder de matar lo que debe vivir o dejar con vida lo que debe morir. Qué increíble. Y aquí estamos viendo que el profeta está denunciando prácticas, sobre todo que tienen que ver con brujería y con hechicería. Tenemos que entender que la esencia de la hechicería y de la brujería es ir en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Es violentar los principios de la palabra de Dios o ayudar a que otros violenten, pisoteen y tengan a poco la palabra de Dios. Y este versículo nos está hablando que había unos que estaban muy metidos ahí, toda una corriente, y todo lo hacían bajo una motivación de poder, pero en este caso de dinero. Por unos cuantos granos de trigo y unas cuantas piezas de pan, mataban lo que tenía que vivir y dejaban con vida lo que tenía que morir. En mi vida, en tu vida, en tu hogar y en mi hogar, hay cosas que están vivas que tienen que morir, y hay cosas que están muertas que tienen que resucitar. Y nosotros tenemos que entender que somos puerta para ello. Esa facultad nos fue dada. Obviamente, cuando no estamos operando en el Espíritu Santo, vamos a estar operando bajo el engaño, la opresión, y dándonos cuenta o no, vamos a operar en un espíritu de brujería, que es darle mantenimiento a lo que tiene que morir y dejarlo que viva. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no practicamos el discernimiento y no estamos tomados y asidos de Cristo, vamos a tener un gran problema. Quiero hablar unas referencias, obviamente con la santa palabra de Dios, de algunas complicidades tanto para vida como para muerte. Y leyendo, y durante los últimos 15 días buscando, leyendo, aprendiendo, Dios hablándome y ahora manifestando esto también a sus corazones en el nombre de Jesús. Está atascada la Biblia, está llena de ejemplos de complicidad o para vida o para muerte. En Daniel capítulo 3 vamos a leer una historia extraordinaria de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos fueron desafiados
por la orden del rey Nabucodonosor, que dijo que él mandó levantar una gran estatua, un gran monumento de él mismo, y quien no le adorara, luego que hubiera una señal de instrumentos, quien no se postrara tendría que morir. Y ellos, por sus principios, porque conocían que el Señor era su Dios, porque tenían una comunión con Dios, estaban siendo desafiados a su fe y en sus convicciones. Y el versículo 16, luego que ellos no se inclinan ante esa estatua, le hacen saber a Nabucodonosor que no lo hicieron estos tres muchachos, y se enoja muy fuerte el rey y los confronta, los hace traer y les dice en el 16: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto, sencillamente no nos vamos a inclinar. Hay una canción del disco más reciente de Marcos Vidal que dice nosotros no, que está basado en este versículo. Lo escucho cada semana, me recuerdo la palabra, y terminando esa canción hago una resolución nueva y digo: no me voy a vender a aquello que pisotee el honor de Cristo. No me voy a asociar, no voy a ser cómplice de ello, y pido la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ellos le dicen: no necesitamos darle una respuesta acerca del asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Quiero destacar que no es uno de los tres que está hablando a título personal. Quiero destacar que en estos versículos, en el 17 y 18, está hablando en plural, están en una complicidad, están poniéndose de acuerdo, están en un mismo sentir y están siendo cómplices de una rebelión que les puede costar la muerte. Pero no les importa, porque es menester obedecer primero a Dios que los hombres, como dice en el libro de Hechos. También cuando los apóstoles se vieron violentados en su libertad de predicar y proclamar el evangelio. Sin embargo, aquí le están diciendo no. Entonces los lanzan al horno de fuego, y 7 veces más caliente todavía. Pero sucede que no se mueren, a grado tal que hacen venir al rey Nabucodonosor. Y en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de dioses. Era el mismo Señor Jesucristo. Algunos dirán: no había nacido. No, Jesucristo siempre ha existido. Él es eterno. Él es Dios. Simplemente se encarnó para venir a hacer la obra de salvación, y en la cruz del Calvario morir en lugar tuyo y mío para ser el autor, como dice Hebreos, de eterna salvación. Pero Él ya está aquí. Y ese no era un ángel, era el mismo ángel del Señor. 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Cuando nosotros hacemos una complicidad
buscando sostener los principios de la palabra de Dios en nuestro corazón, siempre Dios va a velar por nuestras vidas, por nuestros corazones, por nuestra integridad. Escuchen bien, la integridad es un escudo maravilloso a nuestras vidas y a nuestros corazones. No vendernos, cumplir nuestra palabra. El hermano Wayne Myers, se los he dicho antes y lo seguiré diciendo, uno de los consejos constantes que él me daba cuando me despedía, ya sea que estaba con él a la mesa o me despedía de él, en 25 años, incontables veces me dijo esto: acuérdate, Alejandro, me dijo, hermano Alejandro, acuérdese, guarde su palabra y cúmplala, porque si usted no cumple su palabra, vale más un cacahuate carbonizado que su vida. Integridad, cumplir nuestra palabra. Dijiste que ibas a seguir a Jesús, síguelo bien. Dijiste que ibas a ser discípulo, síguelo bien. Dijimos que íbamos a guardar esa palabra, vamos a guardarla con todo nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey. O sea, está diciendo, desobedecieron mi orden, pero está bendiciendo a Dios, el rey, porque le desobedecieron. Hazme el favor. Pero está levantando y admirando cómo ellos confiaron en el Señor, y da una orden. El rey dice: entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira lo que hace una complicidad santa. Abre puertas para que el nombre del Señor sea levantado, para que el nombre del Señor sea glorificado. La santa complicidad de estos tres jóvenes trajo vida y provocó un decreto del rey que santificaran el nombre del Señor en una tierra y en un ambiente de muerte. En Hebreos 10:23 dice así hasta el 25: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos, plural, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y otra vez vamos a leer en plural: mantengámonos, afirmamos, pensemos, motivarnos, dejemos, congregarnos, animémonos. Está hablando de una complicidad. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo en este momento? Estamos en una complicidad de adorar y levantar el nombre del Señor. Estamos unidos en un mismo espíritu, en una santa complicidad de hacer avanzar el reino de Dios. Nos estamos entrenando en nuestro corazón para hacer la gran comisión, para predicar el evangelio. Nos hemos reunido mientras miles de personas viven en sus caminos desobedeciendo, no haciendo caso a Dios. Nosotros nos reunimos y le decimos en nuestras canciones que le amamos, que le exaltamos, que le queremos conocer, que queremos acercarnos más a Él, y estamos en complicidad reunidos cantando. Congregarnos es un acto de acuerdo y santa complicidad que nos afirma en la fe y nos completa en carácter. Nadie cuece pan al calor del sol, lo mete al horno para lograrlo. Así de necesaria es la iglesia. Dejar de congregarse sin experimentar los agridulces hará que solo conozcas lo amargo. La iglesia, aquí vamos a tener agridulces. Vas a llegar un domingo en que quien se atrevió a servir te va a decir buenos días, y luego a lo mejor vas a entrar y siéntese allá. No me quiero, que allá. ¿Sí me explico?
Un día me gustaría que tú sirvieras del otro lado para que veas que no es tan fácil. ¿Sí? Porque en la casa de Dios hay ovejas y hay chivos. Pero debe haber malos entendidos. Habrá. Pero esas cosas nos forjan. Cuando vas a un grupo conexión, vas conociendo a los hermanos y de repente ves que son lindísimos y de repente nada más tú dices, ¿es neta lo que estoy viendo? Es parte de la iglesia. Es parte de esto. Pero quien se queda afuera solo va a estar amargado. Es un desafío impresionante congregarse y entrar en una complicidad de ser parte del cuerpo de Cristo y pertenecer a una iglesia local, a una comunidad de fe que ya dije que afirma nuestra fe y completa nuestro carácter. Les decía y leímos, ¿quién puede cocer un pan al calor del sol solamente? ¿Quién? Nadie. No, yo me quedo en línea, aquí yo lo veo. No, yo con mi TCD no necesito ir a grupo conexión y cosillas como esas, ¿me explico? No, porque estás haciendo un pan crudo y al sol solamente de tus propios criterios no vas a poder ser un pan que alimenta a otros. Ahora, Satanás mantendrá un susurro permanente para el rechazo o el desarraigo de una casa de fe. O sea, que no entres en la complicidad de la iglesia local. Siempre aplaudirá tus argumentos de lo defectuosa que es la iglesia y seguirá dictándote 10,000 más defectos. Pero en realidad, al Satanás le da rabia que descubras más de Jesús a través de su pueblo redimido que somos la iglesia. Le da un coraje. Por eso nos quiere mantener fuera. Por eso no quiere que entremos en complicidad de un mismo sentir, una misma fe, un bautismo. No quiere eso el diablo. Ahora, ya hablé de algunas complicidades para vida, pero hay complicidades que matan. En Esther capítulo 5, en el contexto vas a ver que Mardoqueo, el padre, ese hombre que adoptó a Esther como hija, el padre de Esther, Mardoqueo, era un hombre odiado por un gran amigo del rey. Se llamaba este hombre Amán. Amán odiaba hasta la muerte a Mardoqueo. Le caía mal porque era un hombre recto Mardoqueo y no lo soportaba Amán y estaba buscando la manera de deshacerse de él, de matarlo, de sacarlo de la escena. Y hubo un incidente, y noten bien lo que había en el corazón de Amán. Esther 5:13. Aún así, dice Amán, no existe nada que pueda hacerme realmente feliz mientras tenga que ver a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del palacio del rey. O sea, lo odiaba. Y está diciendo, nada me puede hacer más feliz que borrar del mapa al Mardoqueo. Entonces, escuchen bien, Zeres, esposa de Amán, y todos sus amigos tuvieron una idea y entraron en una complicidad. Ordena que se construya una estaca de 25 metros de alto. Por la mañana pídele al rey que haga clavar allí a Mardoqueo. Luego ve a la fiesta con el rey y diviértete. A Amán le gustó esa idea, así que ordenó construir la estaca. Algunos sabemos cómo terminó la historia. Esa misma horca que mandó construir Amán es en la misma que él murió. El matrimonio, a los que estamos casados y a los que están por casarse, el matrimonio debe ser un lugar donde Dios es glorificado y se desarrolla la voluntad de Dios. Nuestro matrimonio no debe ser una incubadora de caprichos donde pisoteamos los principios de la palabra de Dios siendo cómplices de nuestro cónyuge. Debemos de tener mucho cuidado. Me acuerdo del hermano Wayne Myers, cuando el pastor Chris Durán era soltero. Le dije, Chris, te voy a llevar a conocer al hermano Wayne Myers. Y ahí vamos. Y está en la plática y de repente voltea, se lo presento y le dice el hermano Wayne Myers al pastor Chris Durán, ¿soltero o casado, muchacho? Y él, soltero. Y le pone el dedo así, dice, pues cuide con quién se casa, porque le puede resultar un
cielito azulito o un infierno calientito. Y tu esposo puede ser un cielito azulito o un infierno calientito. O tu esposa, o somos infierno calientito o cielito azulito. Y eso depende, escuchen muy bien, de complicidad, para vida o para muerte. Aquí Zeres le está diciendo a esposa de Amán, le dio un consejo a su marido que más tarde se convirtió en su ruina. En vez de decirle, hey, tranquilo, ¿quieres vengarte de él? ¿Te hace feliz matando a ese hombre inocente? ¿Se acuerdan lo que hizo Jezabel? Que llegó acá, es que el terreno no me lo quiso vender. Y llega su mujer, ¿y quién es el rey? ¿Quién es el rey? Pues yo, mi vida, usted váyase para el cuarto, yo arreglo esto. Y fue y mató a un hombre inocente. Y sabía bien el rey Acab que su mujer, que era una bruja, estaba haciendo algo porque le quitó el anillo y selló un documento que hizo que mataran a un hombre inocente. Y ya llega y le dice, ahí está tu terreno. Pues gracias, mi amor, gracias. Una complicidad. Ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab es lo más terrible que puede haber en un matrimonio. Me acuerdo que estábamos tratando un caso, Pastor Misael y yo, de un caso muy grave, muy delicado, y ameritaba que ellos les hiciéramos ver que lo que estaba sucediendo, ellos recibieron una ofensa muy fea de otro miembro de la congregación. Confrontamos a quien ofendió, lo aceptó, se humilló, se arrepintió y dijo, quiero pedir perdón. Ahora, fue una ofensa heavy, pesada. Pero no era un tema, escuchen bien, no era un tema, para nada era un tema. Consultamos a abogados que era un tema que lo tuvieran que llevar a la justicia. Era una ofensa moral y eso solamente podía ir a la justicia si ellos lograban difamar a quien les había ofendido. Y les dije, ¿lo quieren difamar? ¿Quieren meterse en un problema con Dios? Es su problema, lo pueden hacer, no los podemos nosotros. Y dijeron, no. Gracias a Dios, dijeron no. Pero al último, el hermano quería presentarse a pedir perdón. Y el hombre dijo, sí, estoy listo para perdonarlo. Y ella dijo, no, quiero justicia. Le digo, aquí está y quiere pedir perdón. Quiero justicia. Eso no lo enseña Jesús. Quiero justicia. O se va él o nosotros. Le digo, no, como pastor, alguien que está arrepentido, yo no puedo hacer eso. Tú eres oveja, ellos son ovejas. Mi trabajo es enseñarles la vida de Cristo y la reconciliación. Y ella dijo no. Y él volteaba a ver a su esposa como diciendo, ¿y lo que hemos aprendido por tantos años de caminar en el Señor? Y dijo no. Y al último le dije, yo sé que estás tensa, lo entiendo, nos vemos en 8 días. Procesen eso en la palabra y nos vemos en 8 días. Y a los 8 días dijeron no, queremos venganza. Y ahora él, en vez de mantener perdonar, dijo, queremos venganza. Se hicieron cómplices de no otorgar perdón. Los habían ofendido, terrible. Quien ofendió se arrepintió, glorioso. ¿Quién es el pecador más aquí? ¿El que pecó, ofendió y se arrepintió, o quien no otorga el perdón? Hay que leer la Biblia. Pero la complicidad puede hacer que nosotros hagamos tonterías en nuestras vidas. Cuando vamos al libro de Esther, ahí mismo más tarde suceden unas cosas que quiero que lean el libro de Esther. Después de esto dice 6:12, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio del rey, mientras que Amán corrió a su casa con la cabeza cubierta, todo avergonzado. Amán les contó a su esposa Zeres y a todos los mismos amigotes que tenía aquí lo que había pasado. La esposa de Amán y los hombres que lo habían aconsejado le dijeron, híjole, si Mardoqueo es judío, tú no podrás vencerlo. Ya has comenzado a caer, con toda seguridad que serás derrotado. Oh, bendita esposa, benditos amigos. Primero le dicen construye la horca, y en vez de darle un consejo, oye, está claro
que las cosas no te salen bien, en vez de decirle, ve, entra a esa fiesta que vienen por ti y humíllate y pide perdón y guarda tu alma y libra tu vida, en vez de decirle eso, todavía le dicen, uy, mi vida, pues te lo dije. Qué terrible cuando no funcionamos siendo cómplices bajo los principios de Dios en un matrimonio y en una relación. Qué terrible. Abrimos puertas a la derrota porque somos puertas para vida o para muerte. Zeres, la esposa de Amán, al ver todo el panorama desfavorable, debió haberle aconsejado que se humillara para salvar su vida. No hizo nada, dejó que el curso siguiera ahí. Quiero que leamos un proverbio. Proverbios 25-26. Léalo conmigo en voz alta en la NTV. Dice así, 1, 2, 3. Otra vez, si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. Este versículo nos enseña que el justo es una fuente y un manantial maravilloso, bendecido, cristalino. Pero cuando el justo se doblega ante el impío, como dicen Proverbios en la versión Nueva Biblia de las Américas, como manantial turbio y pozo contaminado, es el justo que cede ante el impío. Tu vida bajo la unción de Dios y el Espíritu Santo y el poder de la palabra que están dentro de ti y de mí son un pozo limpio, son un manantial maravilloso. La vida, los ríos de agua viva que dan vida a otros también, como Ezequiel 47 lo dice, bendicen a los demás. Pero cuidado, si nosotros nos vendemos siendo justos, cedemos ante el impío. Otra versión, la NB, dice flaqueamos ante la impiedad. Y aquí dice si el justo se doblega ante el perverso. Les voy a contar una historia. Les puedo contar un montón de historias. Un matrimonio maravilloso, maravilloso. Hacíamos una alianza en el ministerio. O sea, estamos hablando, ellos tenían tanta unción, tanta valentía, que lograban hacer para el Señor cosas maravillosas. Era evidente la gracia de Dios sobre ellos. Era evidente que las cosas las estaban haciendo de una manera extraordinaria y era evidente que Dios estaba contento con ello. Sin embargo, en un momento, como me puede pasar a ti o a mí si descuidamos nuestro corazón, él en este matrimonio eran unos obreros, unos siervos de Dios increíbles. Él comenzó a tener unos comportamientos que era evidente que no estaba caminando conforme a los principios de la palabra. Lo vi, lo traté. Años le dije, te estás deslizando. Le dije, yo discierno. No tenía una palabra de ciencia para decirle, te vi en tal lugar haciendo esto. Eso es el don de palabra de ciencia. No actuaba el don de palabra de ciencia manifestando lugares y asuntos específicos sobre lo que hacía, pero el discernimiento no, ahí estaba, me inquietaba. Le digo, estás haciendo cosas, creo que estás haciendo cosas que no agradan a Dios. Creo que estás haciendo cosas que comprometen tu matrimonio, tu paternidad y la iglesia que está teniendo confianza en ti. Ten mucho cuidado. Escuchen bien, incontables veces se lo advertí, algunas de ellas con mucho temor, siempre con temor, pero otras con lágrimas también. Decirle, ya a veces ya no necesitaba el discernimiento, era evidente un comportamiento desordenado en él. Y le decía, no puedes hacer esto. Estás comprometiendo tu vida, tu testimonio, a tu familia, tu matrimonio, no lo puedes hacer. Y en el momento en que yo iba a tomar autoridad pastoral sobre él para decirle, muévete un poquito en lo que corregimos tu vida,
y un grupo de ancianos se queda con tu esposa pastoreando la iglesia, porque la esposa, una mujer extraordinaria, con discernimiento, con unción, maestra de la palabra de Dios, ella misma admitía: mi esposo no está bien, mi esposo no está bien. Y lo único que le decíamos: mantente orando. Si Dios no ha sacado a luz su pecado, va a salir. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Es hábil para ocultarse, pero ante Dios no. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. El asunto es que él llega un momento y violentamente, emocionalmente nos dice: sal de mi vida, me controlan, tú y Norma no los queremos cerca de nosotros, largo. A paz nos llamó el Señor. Pero ella nos dijo: no me dejen, vamos a trabajar. Entonces íbamos a trabajar juntos, y de repente comenzamos a ver que se modifica el espíritu y el buen entendimiento de ella. Y ahora nos ve como enemigos, siendo que nunca hemos actuado de tal manera, y Dios siéndonos de testigos y una gran nube de testigos. ¿Qué sucedió? Como sucedió que el justo se doblegó ante el perverso, y se contaminó una fuente y se enturbió un manantial. Eso me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Se vendió a las tonterías de su marido, porque al último ella terminó escuchando lo que yo discernía, pero que Dios me lo dejó velado a mí. Al último salió a la luz, y ella sabe que todo lo que hizo es verdad. ¿Y qué hizo ella? En vez de exponerlo, en vez de decir: vamos a ayudar, vamos a restaurar, vamos a un camino de restauración, será difícil porque lo hubiéramos hecho, porque es nuestra tarea y es el espíritu del evangelio. La Biblia dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que el siguiente seas tú. ¿Pero qué hizo? No. Vamos a encubrir. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y no pasó nada. No pasó. Y mi esposa, Normita, proféticamente le dice: estás actuando como Proverbios 25:26. Eres alguien que eras justo, pero te estás doblegando ante un perverso, y se está contaminando tu fuente y se está enturbiando tu manantial. Y así pasó. ¿Qué alianzas? ¿En qué complicidades? ¿Con qué personas y con qué espíritus? Yo quiero honrar a mi esposa Norma. 31 años de casados. Nunca me ha permitido, a sabiendas de ellas, una tontería o algo que ponga en riesgo mi vida, el testimonio de Cristo, la salud de esta congregación tan maravillosa, Conquistando Fronteras, que ponga en riesgo en salud nuestro matrimonio, a nuestros hijos y las vidas de ustedes. Nunca en 31 años, ni una. Bendigo tu entendimiento, bendigo tu vida, Norma. Honro al Señor por tu vida. Ahora les voy a decir algo. Lo hago con ella, pero así se conducen las esposas de los ancianos. Ellas no son las ancianas, pero son las esposas de los ancianos, y su sabiduría es tan valiosa como la autoridad delegada en sus maridos. Es un equipo pastoral. Y les voy a decir algo, y en la mañana ellos sabían que iba a compartir y oraron por mí, me bendijeron. Y yo les dije: gracias por cuidar mi corazón. Pastor Roy hizo una oración increíble. La unción del Espíritu se movió. Y es algo, escuchen muy bien, yo tengo esa determinación. Yo quiero vivir en complicidad con gente que hace lo recto y que glorifica a Dios. Yo quiero vivir así. Otro caso, un hombre que cayó en una inmoralidad, estaba también sirviendo al Señor. Le dije: mira,
te vamos a levantar, porque ese es el espíritu de la gracia. La gracia levanta, la gracia nunca echa a nadie a la basura, sino como dice en la casa del alfarero en Jeremías 18, de eso que se echó a perder se vuelve a hacer algo mejor. Le digo, pero es necesario que hagas un alto. Vamos a levantar tu vida. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Y comenzamos a avanzar. Llegó un momento en que no era saludable, por X o Y asuntos, que él se quedara en la ciudad porque perturbaba la fe de aquellos que había pastoreado. No era saludable. Pero estamos hablando después de muchos meses. Digo, porque se acercaba a ellos y como no notificábamos muchas cosas, no estábamos, escuchen bien, encubriendo un pecado, estábamos conteniendo. La manera de hacerlo siempre que es esto es que cause el menos daño posible al cuerpo de Cristo, pero no es encubriendo ni ya, aquí no pasó nada. El que encubre el pecado no prosperará. Hablé con un amigo y le dije, le conté la historia y me dice, yo lo recibo en mi ciudad, yo lo restauro, yo lo amo. Yo busco en sociedad contigo que él vuelva al ministerio y que rectifique su espíritu y que su vida sea gloriosa para el Señor. Hablé con él y él me dijo, gracias, lo aceptó. Y dice, sí, y ya le puse el panorama y dijo, yo lo acepto. Le digo, no vayas tan pronto, porque yo conocí a su esposa. Le dije, dime que sí en 24 horas, porque en 24 horas tu esposa pudiera modificar tu buena intención. Dicho y hecho. Dicho y hecho. ¿Y en qué pasó? Nos quieres dañar, nos quieres correr. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí no se puede ayudar ya. Dijo, vayan, le sostenemos medio año su renta, los sostenemos con el salario que tenía la iglesia, los estamos restaurando en lo que encuentras un trabajo y el pastor te va a dar participación en algunas tareas en lo que tú vuelves a revivir tu pasión por el Señor, tu temor por el Señor, como debe ser cada día en mi vida y en la tuya. No somos mejores. No estoy hablando para nada. Estos ejemplos hablo en el temor del Señor y nunca desde una plataforma de una moral más alta o pensando que soy mejor que nadie de los que estoy describiendo. No, que Dios me libre de ello. ¿Qué sucedió? No. Y dijeron, no. Sorry. A paz nos llamó el Señor. Abigail, la esposa de Nabal, en 1 Samuel 25-23, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor David. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Está hablando de su marido. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió, e intercede para que no le mate. Y no le mata. ¿Qué hacemos cuando vienen esas cosas? Intercede, pero no hagas una alianza. No te hagas cómplice del pecado, ni de tus hijos, ni de tus hijas, ni de tu padre, ni de tu madre, ni de tu cónyuge, ni del pecado de ningún pastor, de ningún líder, de ningún anciano, de ninguno que robe o que está haciendo cosas en contra del reino de Dios. No, escucha bien, hay un manantial precioso en tu vida que está santo, que no debes permitir que se ponga turbio, que no debes de permitir que se manche, que se contamine. Tú tienes un corazón recto, pero si tu rectitud la asocias aún y te rindes y te doblas ante la perversidad, se va a manchar tu manantial y vas a sufrir mucho en tu interior, y Dios no quiere eso. Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Hicieron una complicidad terrible, terrible. Se pusieron de acuerdo sobre lo que no.
Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieran al Espíritu Santo? El terreno estaba en su posesión. ¿Por qué dijeron que iban a dar todo? ¿Por qué sustrajeron esa parte? Porque lo hicieron en complicidad, y ambos terminaron muertos por una complicidad que ofendió al Espíritu Santo. Porque escuchen bien, hay cosas en mi vida y en nuestro hogar y en tu familia y en tu ser, cada quien sabemos, hay cosas que están vivas que tienen que morir, hermanos. Y hay cosas que están muertas que tenemos que hacer que vivan con el poder de la palabra, de la verdad y del Espíritu Santo. La integridad es maravillosa. La integridad no es una lista de temas morales a guardar, es un tema más profundo también. Es un tema del corazón, es un tema de sabiduría y de entendimiento. Es donde no nos toleramos tonterías. No nos toleramos tonterías. No te hagas socio de las tonterías de tu marido. No te hagas socia de las tonterías de tu marido, ni te hagas socio de las tonterías que pudiera hacer en descuido quizás tu esposa. No, esto no funciona así. Tenemos que tener valentía. Yo no estoy hablando que lo publiques en Facebook. Yo no estoy hablando que le digan: ni creas, perro. No, yo no estoy hablando de eso. No, yo estoy hablando con respeto. Muchas veces Norma, en 31 años de casados, me ha dicho: Alex, creo que no va por ahí. Y no crean que yo no crean que yo todas las veces: gracias, bendita mujer de Jehová, Dios de los ejércitos. Deberías de cambiar tu Instagram de Escobedo Norma a poner princesita de Jehová, sabia de Dios. No, hasta crees. Hay veces que simplemente le digo: pues no estoy de acuerdo. Dice: pues yo tampoco. Nuestros pleitos tienen que ver con aquello que nos puede llevar y puede traer ruina. No. Y hay veces que yo le he tenido que decir: Norma, no es así. Y hay pleitos. No es así. Con mis hijos les he tenido que decir: no es así, o fuera de casa, largo. Es que no los amas. Muchos de ustedes se venden y se hacen cómplices de las tonterías de sus hijos. Es que el amor, no confunda. En este tiempo, esta generación torpe confunde el amor con cariño. Son dos cosas bien diferentes. A veces el corazón, el amor duele, hermanos. A veces el amor hace que no hagamos sociedades corruptas ni complicidades para muerte, sino para vida. ¿Cuánto echo de menos y extraño estos testimonios que les conté? ¿Cómo extraño y pienso, me disciplino en pensar todo este tiempo que funcionaron estos matrimonios en la verdad? No sé de ellos, pero sí sé que Dios los ama y que la gracia de Dios los va a ayudar. Eso sí lo sé, porque conozco al Señor. Pero mientras, qué necesidad de ofender el nombre del Señor, de vituperar el nombre del Señor, de estar dándole mantenimiento a cosas que tienen que morir, de hacer vivir lo que tiene que morir. Qué necedad. Yo no quiero ser con Norma que ella sea una Ceres y yo un Amán, un caprichoso. Yo no quiero ser con Norma una Ananías y Zafira. Queremos ser, como dicen Hechos, una Priscila y Aquila. Queremos ser matrimonio para la gloria de Dios. Y que esta iglesia no se venda, nadie, ningún miembro. Si tú estás en complicidad, guardando algún pecado, miren, somos una iglesia de miles de personas y perdemos el contacto con muchos. Ustedes creen que yo no sé, no me lo ha mostrado el Señor. Pero algunos en complicidad andan ahí yéndose al hotel, acostarse, adulterando, fornicando. Va a salir a la luz, va a salir a la luz. Va a salir a la luz, entiéndelo. No hay nada oculto que no ha de ser revelado. Da un paso atrás, santifícate, purifícate, no te vendas. Hay un manantial muy lindo en ti. Estás santo, que no se enturbie. No te rindas.
ante lo corrupto. No lo hagas. No es por ahí y no es así.